el gusto de recibir aquí en el estudio a Adrián Alavés. Él es fundador de Naturaleza Humana, cuenta con una maestría en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein, afiliada a la UNESCO. Y bueno, pues es muy importante escuchar lo que hoy tiene que decirnos porque nos habla de que la mejor inversión para el desarrollo de la sociedad es la que se hace en la educación y formación de la gente, principalmente los niños y jóvenes, pero pues también quisiéramos preguntarnos si los adultos tenemos remedio, los negocios también. A veces pues encontramos con personas que dicen, no, yo así soy y no hay manera de cambiarlo, pero tú nos vienes a dar esperanzas al respecto. Claro, nosotros tenemos la creencia de que no podemos cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad. La realidad es que esto se engendró en la primera infancia y esa es una falsa creencia que llevamos arrastrando durante tantos años. Con que nosotros podamos entrenar nuestra mente, podemos cambiar en cualquier segundo nuestras creencias y podemos cambiar nuestra vida. Nuestra conducta modifica nuestra organización, llámese familia o empresa. Por lo tanto, si tú eres iracundo o no sé, preocupón, cualquier tipo de característica, eso va a afectar a cómo te interpretan tus hijos o tus colaboradores y eso va a hacer que te tengan miedo o que te tengan, no te tengan respeto. Una serie de cosas que crean como procesos ocultos que desvirtúan los resultados que tú quieres, tanto para la familia como para tu empresa. Entonces, es muy fácil de resolver. Realmente es saberte conocer a ti mismo y entrenar tu mente. Educar el subconsciente como tal, ¿no? ¿Y eso cómo se realiza eso, Adrián? Mira, nosotros cuando nos pegamos nos duele el cuerpo porque nos duele, la emoción nos rompe el corazón, el pensamiento, las creencias. Pero cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, ¿qué significa eso? Cuando nosotros nos podemos imaginar a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, podemos entender que eso va a pasar, que el dolor va a pasar, que la emoción va a pasar, que el pensamiento va a pasar. Entonces hay que entrenar a nuestra mente a volar. Eso es cómo se hace. Simplemente tú entrenas a tu mente a volar y entonces asumes la responsabilidad del dolor, de tu sufrimiento, porque nosotros creemos que nos hacen las cosas, o sea, nos dolió porque me hizo, me dijo, ¿no? Entonces, cuando tú te haces responsable de ese dolor y dices, yo me hago cargo de ti, no hay nadie que te pueda hacer o salvar más que yo mismo, en ese momento, cuando tú te hablas a ti mismo, es cuando nosotros trabajamos el subconsciente y cambias de forma rapidísima. Pero ¿cómo crear esa forma de desapegarte a estos pensamientos que tienes ahí instalados pues desde la primera infancia, desde chiquitos, ¿no? Claro, nosotros hacemos un programa de 10 sesiones que ayudamos a las personas precisamente a desprendernos de esos dolores de la infancia. Lo primero que hacemos es un diagnóstico. Nosotros les regalamos un diagnóstico que, por cierto, aquí pueden tenemos un diagnóstico que se llama mi.naturalezahumana.com.mx/1noticias y ahí dan un clic y hacen un diagnóstico. Okay. Cuando haces el diagnóstico te vas a encontrar cuáles son tus reacciones inconscientes, cómo es tu etapa de vida, porque cada etapa de vida tiene motivaciones distintas y sobre todo cómo es tu configuración, cómo interpretaste tu vida en tus primeros 7 años. Cuando tú eres consciente de ese inconsciente, empiezas a transformar tu vida. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es entrenar tu mente para vivir desde el observador. Esos serían los pasos que yo... Digamos que si no logramos controlar a este subconsciente del que nos platicas, pues es algo que tenemos ahí encima que nos está, digamos, como recordando, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Como un... Sale naturalmente, ¿no? O sea, te enojas no porque te quieras enojar, es que de repente llega un botón y sale ese enojo. Pero cuando ese botón, tú cambias ese botón en lugar de enojo, sino dices, ay, no, él tiene sus problemas, no es personal, dejémoslo pasar. O culpamos mucho al pasado también, ¿no? Sí, ese es el totalmente. problema, realmente. Ese es el problema que vivimos con los duelos y con los dolores del pasado y los contextualizamos a como si nos estuviéramos pasando o doliendo como éramos niños o vulnerables cuando éramos niños, ¿no? Realmente ya no somos niños y seguimos sufriendo o haciendo los berrinches de cuando éramos niños. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene con otro tipo de autoanálisis, psicoanálisis, psicoterapia? Porque, bueno, finalmente también es irte a esta parte del subconsciente, mensajes que te crearon, no sé, tus mismos papás al comparar a tus hermanos por otros, al tratar de educar, que, bueno, no lo hacían con una intención de hacer daño, sino a lo mejor como hacerte reaccionar, ¿no? A ver, tú puedes más, y entonces pues tú ya te sentías que eras el perdedor de la casa, que no eras capaz, o no sé, o sea, mensajes que de verdad a todos los niños, pues de alguna manera los papás
papás sin querer podemos enviarlos, ¿no? Sí, mira, me ha tocado tratar a gemelos o a triates y cada uno que me platica tiene papás completamente distintos, ¿no? Es como si me platicaran de un papá completamente distinto. El problema es que cada uno de nosotros interpretamos. Mira, tenemos un cerebro, el cerebro es igual para todos. Pero la mente interpreta lo que son las experiencias que tenemos alrededor. Esas experiencias pueden ser sensoriales, emocionales o cognitivas, ¿no? Entonces, esas interpretaciones son el problema de nuestra vida, porque la primera estructura que nosotros lo hicimos en nuestra mente como una interpretación, vamos a creer que esa tenemos que actuar constantemente en nuestra vida. Si nosotros entendemos que es culpa lo que sentimos porque no nos dieron cariño y por nuestra culpa se separaron nuestros papás, entonces vamos a sentir culpa cada etapa de nuestra vida, ¿no? Y casualmente cada 7 años se repite esta conducta donde las células se predisponen a sentir culpa o a sentir ira o a sentir codependencia, a sentir 6 interpretaciones que tenemos en nuestra vida. Y eso es cómo funciona el cerebro. ¿Y es una especie de coaching, digamos? Pues yo le llamo entrenamiento de la mente. Porque yo lo que hacemos es que tu mente hable con tu mente. Porque a diferencia de otras sesiones, por ejemplo, está mindfulness, está meditación misma, hay hipnosis, pues hay muchas formas de encontrar con tu subconsciente. Aquí el punto es que todos te dicen lo que tienes que hacer. Aquí tú mismo te dices lo que tienes que hacer. Tú tienes una sabiduría interna, nada más que no la conoces. Por eso contactamos con nosotros mismos para que tú puedas vivir desde el observador y veas la vida de otra forma. De otra forma. ¿Nos puedes recordar el sitio de internet justamente que nos habías mencionado para que se haga el análisis? mi.naturalezahumana.com.mx. mi.naturalezahumana.com.mx. Allá aparece justamente, ¿no? 1 Noticias. Ahora, nada más, por último, para hacer la invitación al público, hay talleres individuales, grupales, son conferencias. ¿Cómo pueden participar? Mira, se puede participar de 2 formas. Una es la parte individual, que son 10 sesiones, como les platico, donde hacemos una transformación de la conducta completa en 10 sesiones y ya no necesitas más. Y la otra es, una vez que tú entiendes vivir desde el observador, pero como empresario, nosotros te enseñamos a compartir tus altos ideales o tus valores a toda la organización, porque la conducta afecta a toda la organización, pero nadie, no te puedes replicar, al menos que tú tengas esas estructuras muy bien alineadas con tus valores para que vengan a trabajar, no por dinero, sino por esa contribución a la humanidad que el empresario o el visionario quiso hacer de su negocio. Y eso es lo que nos podemos ayudar. Muy bien, pues te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros y con el público esta posibilidad de mejorar, de ser más felices y sobre todo que pueda permear a nuestra organización, sea como dices, familia o empresa. Gracias, Adrián. Nuevamente. Estás muy bien, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos pronto.